¿Cómo es la sociedad ahora, chicos? ¿Ah? Si a ti te hace feliz, está bien. A mí no me metas, a mí no me hace feliz, yo no lo hago. Pero tampoco te digo que no lo hagas, porque eso te hace bien a ti. Esa es tu verdad. Y cada uno tiene verdad. Es decir, la moral depende de la sociedad, de los grupos étnicos o inclusive de las personas. Algunos inclusive que son o ateos o deístas dicen de que la moral no puede ser absoluta. ¿Quiénes son los ateos? Hermano, ¿quiénes son los ateos? Los que no creen en Dios. Los que no creen que hay un Dios. Los que no creen que hay un Dios. ¿Y quiénes son los deístas? Los que creen que hay un Dios. Los que creen que hay un Dios, pero no necesariamente el Dios de la Biblia. El Dios puede ser el poder... Acá, hermano, para que se alegre tu corazón. Su Dios puede ser, por ejemplo, esta gran inteligencia que creó el universo, pero no necesariamente encaja con el Dios de los israelitas o con el Dios de la Biblia. ¿Ok? Entonces, los deístas, los ateos, tienen como definición, cada uno maneja su propia moral, cada uno define sus propios valores. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí? ¿Conocen a alguien así? No estoy hablando de religión, estoy hablando de si conoces a alguien que dice, no, eso es lo que tú crees y lo que yo creo también está bien, todos los caminos conducen a Roma y en algún punto nos encontraremos. Tu Dios es mi mismo Dios, ¿no? Conversaba con una chica, creo que era árabe, una profesora, y me decía eso, ella me decía eso, ¿no? Es que nuestras religiones son muy similares. Tu Dios es el mismo Dios que el mío. Entonces, yo dentro mío decía, no, tu Dios no es el mismo Dios que el mío, porque mi Dios envió a su Hijo, Jesucristo, y Jesucristo dijo que era Dios. Y eso es algo que ella niega. Si ella niega que Jesucristo es Dios, entonces no tenemos el mismo Dios, ¿cierto? Entonces, no le dije así tan directamente, pero le dije, nuestros dioses no son los mismos. La Biblia, y le dije, tú tienes un problema con lo que Jesús dijo, porque ella sí reconocía a Jesús como profeta. Pero le dije, pero Jesús dijo que era Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, eso no me quiero ir mucho del tema, ok. Ahora, la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica, plenamente inspirada por Dios y suficiente para la vida cristiana y la piedad. Esto es lo que la iglesia o la tradición cristiana, la tradición bautista o inclusive muchas otras iglesias evangélicas han definido como bibliología. Ahora, la bibliología, ¿dónde la encontramos? La bibliología es un pequeño árbol dentro de un bosque. ¿Y cómo se llama ese bosque? ¿Cómo se llama ese bosque? Heladito. Ok, la bibliología es un árbol que se encuentra en un bosque. ¿Cómo se llama ese bosque? ¿Árbol de Navidad? Ah, vida. No, hermano. ¿Has comido chocolate? Está pasado, creo, hermano. No. La bibliología es el estudio de la estructura, de cómo es la Biblia, pero este estudio, bibliología, es un árbol que se encuentra en un bosque que contiene otros árboles. ¿Cómo se llama ese bosque? ¿Teología? Sistemática, hermano. Te va a dar ¿Tomas esto, hermano? ¿No? Ok. No, pregunto nomás. Tengo un poquito de agua, pero ya está con Ok. Paremos con los dulces ahí. Ok, ¿cómo se llama? Teología sistemática. Hermano, ¿qué es teología? De bibliología le acepto, pero ¿qué es teología sistemática? Miren, hay muchas teologías, ¿ya? Y solamente este cuadro lo voy a presentar por única vez ahora porque no nos queremos marear. Primero, hay más, pero he traído las más conocidas, digamos, las que vas a ver en redes sociales, por ahí. Primero tenemos teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Es cómo progresa el plan de Dios. La iglesia, viendo las doctrinas en el transcurso
teología bíblica es cómo es que el plan de Dios ha progresado. Mi deseo es que podamos empezar a estudiar teología bíblica en este año, más adelante, ¿ok? Teología sistemática. ¿Alguien ha escuchado teología sistemática alguna vez? ¿Sí? La teología sistemática es este de aquí y consta de diferentes tipos de teologías: bibliología, escatología, el estudio de los ángeles, el estudio del hombre, el estudio del pecado. Es decir, toma cada tema, lo organiza en un sistema y lo presenta. ¿Ok? Detrás de estas teologías hay estudiosos, hay teólogos que han defendido sus diversas teologías. ¿Ok? Hay teología histórica, cómo entendió la iglesia esto, teología dogmática o confesional. Esto es, ¿qué dogma abraza la iglesia y qué enseña ese dogma de Dios? ¿Ustedes saben cuáles son los dogmas que nuestra iglesia abraza? ¿Saben qué es un dogma? ¿Saben qué es una confesión? Ok. La 1689 Bautista. La 1689 Bautista queda acá con Papino y... no, mentira. La de 1689, la confesión bautista, es una confesión que nuestra iglesia adopta, ¿ok? Que es una confesión que las iglesias han adoptado por siglos. ¿Y cómo se creó esa confesión? Pues varios teólogos, estudiosos, pastores, etcétera, etcétera, estuvieron por semanas, inclusive meses, inclusive en algunos casos años, desarrollando lo que nosotros estudiamos ahora. ¿Ok? Entonces hay iglesias que abrazan confesiones, dicen: nosotros somos confesionales y creemos en esta confesión. Esa es la teología dogmática. Teología exegética, ¿qué significa el pasaje? Por ejemplo, hay teólogos que escriben teología exegética del libro de Mateo, por ejemplo. O hacen teología sobre el libro de Apocalipsis, Daniel. ¿Ok? Hay otro más, teología pastoral, como vivimos la doctrina. Y hay más teologías. Pero la bibliología, lo que vamos a estudiar ahora, pertenece a la teología sistemática. Tú tomas un libro de teología sistemática y vas a encontrar un capítulo exclusivo que dice bibliología. ¿Ok? Entonces, ¿todos los teólogos se han puesto de acuerdo en lo que significa bibliología? No, porque hay teología sistemática donde hay algunos teólogos que ponen una postura diferente. ¿Qué tal, hermano? Adelante. Ok. Entonces, la Confesión Bautista de Fe define la bibliología o define lo que creemos acerca de la Biblia, y he traído solamente 2 puntos. El primero es: la Sagrada Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Segundo, la autoridad de la Escritura depende totalmente de Dios, su autor, quien es la verdad misma. ¿La iglesia cree esto? Sí. ¿Tú crees esto? No lo sé. ¿Ok? Porque una cosa es lo que la iglesia cree, una cosa es lo que la iglesia enseña, porque lo estoy enseñando, pero otra cosa es lo que tú vives. ¿Me entiendes? Otra cosa es lo que tú practicas. Entonces vamos a tratar de ver y tender un puente entre la teología sistemática, la bibliología, y tu vida. ¿Ok? ¿Cómo es que la bibliología debería, en cierto grado, afectar tu vida? ¿Cómo es que tú deberías de vivir de manera práctica? Entonces aquí juntamos teología sistemática con teología pastoral. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, preguntas. ¿Preguntas? Si puede repetir, dice: hermano, ha llegado tarde, si puede repetir. Hasta aquí preguntas, chicos. Preguntas. Ok, ¿no hay preguntas? Ok, continuamos. Definición de bibliología. La bibliología es la doctrina que estudia la naturaleza, origen, autoridad, inspiración, suficiencia, inerrancia, claridad y preservación de las Sagradas Escrituras. Eso quiere decir
que en las siguientes clases vamos a ver la inerrancia, vamos a ver la preservación, vamos a ver la suficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos 66 libros? ¿Por qué tenemos 66? ¿Por qué el Antiguo Testamento tiene esa cantidad de libros? ¿Por qué el Nuevo Testamento tiene esa cantidad de libros? Adelante, chicas, adelante. Sin vergüenza, acá hay un sitio, acá hay 2 sitios también, acá hay más sitios, por favor. Pasen, chicas. ¿Alguna vez te has preguntado, alguna vez alguien te ha preguntado si tu Biblia es igual que la Biblia de otra religión? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia Católica maneja más libros de los que manejamos nosotros? ¿Alguna vez alguien, chicos, no conversan ustedes de esas cosas con sus amigos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia Católica maneja unos libros que nosotros no manejamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién resuelve esto? ¿Cómo es que se definió? ¿Quién decidió que los libros que tenemos nosotros son los libros que Dios ha escrito? ¿Y si hay otros libros? ¿Alguna vez has escuchado, porque se volvió muy famoso hace como 25 años, quizá un poco más, el Evangelio de Judas, que revelaba ciertas cosas acerca de Jesús? ¿Has escuchado el Evangelio de Pablo, que encontraron por ahí en otros escritos? ¿Por qué esos libros no están? ¿Tú sabes que Primera de Corintios realmente no es Primera de Corintios? Es Segunda de Corintios. ¿Y dónde está Primera de Corintios? Y si lo encuentran, ¿es inspiración? ¿Es palabra de Dios o no? Todas esas preguntas se resuelven cuando estudiamos bibliología. ¿Por qué? ¿Por qué lo que tenemos es considerado palabra de Dios y por qué no? ¿Ok? William Tyndale dijo esto, es bien interesante lo que dijo. Chicos, dice, si Dios me perdona la vida, dentro de muchos años haré que un muchacho que conduce el arado sepa más de las Escrituras que tú. Él está hablando a un doctor, ¿ok? Le está hablando a un doctor. Y él decía, mira, si yo me sano, si Dios perdona mi vida, voy a esforzarme en que una persona que maneja el arado, que trabaja en el campo, ¿ok?, puede entender las Escrituras mejor de lo que tú, que tienes estudios, que has ido a la universidad, que tienes un grado, que tienes dinero, que tienes condición social, lo entiendas. ¿Cuál era el deseo en el corazón de esta persona? El deseo, sí, hermano. Traducir la Biblia al lenguaje inglés, creo que, ¿no? Al inglés, sí, porque él es inglés. Pero de que cada persona pueda entender la Biblia, que pueda tener las Escrituras y que pueda vivir de acuerdo a que, digamos, romper un poquito este espacio como de nivel, ¿no? Como que tú no puedes entender la Biblia, yo sí puedo, ¿no? Romper un poquito esta idea de que la Biblia es difícil de entender, ¿ok? Como que hay algún dato ahí escondido, misterioso, oculto, como que hay ¿cómo se le llamaba a esta herejía en el Nuevo Testamento? Cuando había una verdad oculta que solamente algunos podían acceder y otros no. ¿Cómo se le llamaba? Es una herejía que enseñamos aquí, bueno, no la enseñamos como herejía, pero es una herejía que la vimos aquí, ¿ok? Gnosticismo, ¿ok? Es una verdad que solamente la tienen la cúpula, ¿ok? Ahora, ¿por qué estudiamos bibliología, chicos? ¿Por qué es que decidimos tomar tiempo y estudiar bibliología? Primero, porque vivimos en una cultura que relativiza la verdad. Ahora nada es absoluto, ¿ok? Todo depende de cómo te sientes. ¿Qué propone la Biblia? Es que la Biblia propone verdades absolutas. Entonces, la Biblia, en un mundo donde la verdad es relativa a cómo te sientes, a dónde vives, a cuál es tu ánimo,
la Biblia no encaja en la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros asentimos con la cabeza, decimos amén con la boca, pero cuando vamos al mundo a vivir, vivimos vidas diferentes. Vivimos vidas de tal manera que no traicione a Dios, es decir, que ningún hermano me vea, eso es traicionar a Dios, para ti, pero a la vez que no ofenda, a la vez que encaje, porque nos gusta encajar en el mundo en que vivimos, porque, vamos, nosotros trabajamos, estudiamos con personas a las cuales queremos. Nadie quiere ir, yo no quiero ir mañana a mi trabajo y decirle a mi jefe que es un inicuo, ¿no? Oye, inicuo pecador, vengo a trabajar, ¿no? Tú no me digas nada, que mi Padre es el Rey del cielo. ¿Me entiendes? Es como que muchas veces no sabemos cómo compaginar la vida que vivimos en la iglesia con la vida que vivimos en el día a día. ¿Sí? ¿Les pasa? ¿Sí? Es cómo me comporto yo, cómo, si la Biblia es la regla de fe y práctica, cómo vivo mi fe y práctica afuera de la iglesia. Adentro de la iglesia es bien fácil. Hermano, qué guapo estás, qué bonito te has vestido, amén, aleluya, todo es bien fácil dentro de las paredes de la iglesia, pero cuando sales, cuando tienes que enfrentarte al día a día, entonces, si la Escritura es contenedora de verdades absolutas, ¿cómo vives tus verdades absolutas en un mundo donde no hay verdades absolutas? Es un reto. Es un reto. Muchos de ustedes, si dicen que son cristianos en su centro de trabajos o en su lugar donde estudian, muchos de sus compañeros se sorprenderían, ¿no? Yo les conté aquí un testimonio. Yo normalmente en mi trabajo, cuando me dicen de qué vivo, qué haces, qué has hecho el fin de semana, yo comento mi vida, lo que hago. Vamos a la iglesia, enseño, etc. Les enseño fotos, no, mira, acá estoy. Y había un muchacho, 22 años, que llegado en las fiestas de Navidad, aprovecho siempre en hablar de Jesús, decir, mira, puedes leer, porque en teoría muchos de ellos son católicos, entonces tienen un acercamiento, no son evangélicos, pero tienen un acercamiento a Dios. Y el muchacho, que era un muchacho común y corriente, como el que puedes encontrar en tu trabajo, me dijo, yo soy, ¿cómo me dijo? De los santos de los últimos tiempos, ¿mormón? No, mormón no es. Adventista es el testigo de Jehová. Es testigo de Jehová. Me dijo, yo soy testigo de Jehová. Le dije, yo me sorprendí. Porque he conocido muchos testigos de Jehová que viven su vida, de su religión, y él no la vivía, definitivamente no la vivía. Tenía una forma de vida que no va acorde a su fe, por lo menos. Y yo le dije, y él se dio cuenta que yo me sorprendí. Le dije, ¿tú eres testigo de Jehová? Y él se avergonzó en su sonrisa y me dijo, sí. Y luego empezamos a hablar acerca de Jesús, etc. Ahora, yo me puse a pensar, ¿cuántas veces yo he sonreído avergonzado igual? ¿Cuántas veces he sonreído avergonzado igual porque las personas no sabían que era cristiano? En un mundo donde ser cristiano es o común o es de locos, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué estudiamos bibliología? Porque la Biblia contiene verdades absolutas. Y vivimos, porque es la práctica, vivimos con esas verdades absolutas. ¿Cómo ser absoluto en un mundo donde es mejor no decir nada? Siguiente, ¿por qué estudiamos bibliología? Porque sostiene la autoridad divina en un mundo que la rechaza. Chicos, no esperes que siendo cristiano el mundo te acepte. Cuando digo el mundo, ¿a qué me refiero?
A las personas que no son cristianas, a las personas que no son hijos de Dios. A ti no te van a rechazar por tu cara, ¿ok? A ti no te van a rechazar por tu país de origen, bueno, de repente, dependiendo del país de origen, sí, ¿no? Que es latino o es así. Pero no te van a rechazar por eso. Las personas rechazan a las personas si vienes en nombre de Cristo. Si tú vienes en nombre de Cristo, lo que vas a recibir, ¿qué es? Rechazo, ¿ok? Las personas van a rechazar todo lo que tiene que ver con Dios, ¿ok? ¿Se entiende? No te van a rechazar porque hablas mucho, hablas poco, hablas bonito, hablas feo. No, lo que rechazan es a Dios. Jesús dijo, ¿no? Si a mí me aborrecieron, si el mundo me aborrece a mí, a ustedes también los van a aborrecer. Pero vivimos la vida cristiana de tal manera que nos quieren. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué no te aborrecen? Porque uno se conforma al mundo. Porque no parecemos cristianos, con verdades absolutas. ¿Cómo lidiar con eso? Chicos, eso lo vamos a ver en el estudio de bibliología. ¿Cómo lidiar con verdades absolutas en un mundo donde todo es relativo? Tercero, porque la iglesia necesita una sola dirección para el discernimiento en medio de ideologías modernas. ¿Ok? Yo sé que eso es una tontería, pero ¿alguien vio alguna de las noticias de estas personas que se sienten animales? ¿Sí? Que se ponen mascaritas, que se tiran al piso y que te arañan. Hay uno que fue al veterinario. Hay uno que fue al veterinario. ¿Se le puede dar eutanasia a ella? Es legal. Es legal, si es un gato, sí. ¡Pum! Uy, justo iba a morir. Pero ahorita da risa. Ahorita de verdad que es como que tú miras y dices, no, esto no es real. Pero cuando vayas a tu trabajo y tengas a alguien lamiéndote la oreja. Cuando estemos más cerca, cuando esto se vuelva día a día, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es la postura de la iglesia? Por supuesto, la iglesia rechaza el pecado, pero ¿cuál es la forma en que rechazamos el pecado? Los insultamos, les tiramos piedras. Yes. Chicos, ¿me entienden? Ahora, esto es algo que va a venir, se los aseguro, es algo que va a venir. La IA va a venir. Chicos, no se sorprendan que sus hijos vean músicos, robots en la adoración de la iglesia. Porque ya tenemos computadoras, pero que no piensan, pero va a venir, ¿ok? Entonces, cuando venga, ¿cómo va a postularse la iglesia? ¿Cómo se va a parar frente a? Ya, eso es lo que va a venir. Hacia atrás, ¿cómo se para la iglesia frente a? ¿Cómo dice Dios que debemos de pararnos frente a el pecado? Y cuando hablo de pecado, no hablo de, mi vecino miente. No. Estoy hablando del pecado que vivimos día a día, que el gobierno apoya, ¿sí? Con los movimientos, ¿cómo se llama movimientos homosexuales? ¿Movimientos? No sé si es un movimiento. Con el pecado de homosexualismo, con el pecado de lesbianismo, con los trans, así nomás. Con las personas transgénero, perdón, con las personas. ¿Cómo es qué pasa si llega a la iglesia una persona vestida de drag queen? ¿Cuál es la postura de la iglesia? ¿Cuál es la postura del creyente según la Escritura? ¿Qué hacemos? Gritamos, infidel. ¿Sí? A veces nos parecemos mucho a los árabes, a los chiitas, a los bravos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden? La iglesia define una postura, pero tú eres el que la pone por obra. Y a veces hay mucha diferencia entre la postura de la iglesia de amar, de aceptar, y la postura que uno tiene. ¿Por qué? Porque nos hemos divorciado. A veces tomamos extremos, ¿ok? Tanto para
no le digas nada, no pasa nada, todo está bien. Ese es otro extremo también, ¿ok? 4, la iglesia necesita raíces profundas en un mundo superficial. Hay iglesias que prefieren no profundizar en la teología, en el estudio de la teología. ¿Por qué? Porque mientras más profundizas en el estudio teológico, menos personas se adhieren. Y si la iglesia busca seguidores, personas, por así decirlo, tengo que hablar de temas más generales, ¿ok? Entonces, retrocedo un poquito y ya no hablo de, digamos, la postura frente a el pecado de los que hemos mencionado, sino retrocedo un poquito y digo, no, nosotros solamente vamos a definir nuestra línea hasta aquí, no profundo, sino solamente el pecado en general. O como ya es conocidísimo, ¿no? Eso hasta creo que ya cambiaron su postura, pero la iglesia de Joel Osteen, ¿no? Ellos dicen que ya ni predican en contra del pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hace sentir mal a la gente. Porque hace sentir mal a la gente. Y la gente tiene ya suficientes problemas en el mundo. Entonces, predicamos acerca de cosas positivas. ¿Me entiendes qué tanto se puede alejar la iglesia? Entonces, la iglesia necesita raíces profundas para entender la verdad correcta, para aplicarlo de la manera correcta. Por eso estudiamos bibliología y todos los estudios teológicos que podemos tener. Mira, Spurgeon dice, visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. La palabra de Dios es como un león. No necesita defensa, solo suéltala y se defenderá sola. Estamos hablando de la palabra de Dios. Él está hablando acerca de bibliología en un sermón que tiene acerca de la Biblia. Y en verdad, cuando empezamos a estudiar bibliología, te vas a dar cuenta que, wow, la Biblia es fuera de serie, es otra cosa. Se defiende sola. No estoy hablando de que no debamos dar defensa de nuestra fe, eso es otra cosa, ¿ok? Estamos hablando de la Biblia. Y terminamos con esto que me gustó acerca de la Biblia. Dice, piensa que en cada línea que lees, Dios te está hablando. Dios te habla en cada línea que lees. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no leemos la Biblia. Chicos, si hacemos una encuesta que más o menos se repite en cada grupo, en cada iglesia, las personas que leen la Biblia es un porcentaje bastante mínimo. Digo yo, lo que he visto, no vamos a hacer la encuesta acá, es aproximadamente, ¿cuánto creen? ¿Cuánto del 100%, cuántos de este salón, cuántos creen que leen la Biblia? De manera habitual. 1%. De este grupo, o sea, tú nomás. No, dale un poquito más, hermanos. 2%, que tú y yo. Está aproximadamente en un 15%. Es un 15%. ¿Sí? Y no voy a decir si tú lees, no. O sea, eso es... la idea, chicos, es que tu amor por Dios te lleve a buscar leer más las Escrituras. De repente, hace muchos meses que tu Biblia ni tu aplicación la abres, no escuchas ni siquiera un podcast, no escuchas una predicación, no escuchas nada que tenga que ver con las Escrituras. Pero la idea es que cuando tú leas la Biblia, entiendas que Dios te está hablando a ti. Eso es lo bonito de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Nos quedan 3 minutos. Mientras vamos pasando nuestra bolsita de ofrendas. Si no tienes efectivo, puedes dejar tu celular, puedes dejar tu... No, mentira. Un chocolate. Chicos, preguntas.
Yo les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Yo les voy a lanzar un reto, ¿ya? ¿Qué versión de la Biblia es la mejor? Reina en español. Así. En español, ¿qué versión de la Biblia es la mejor? Reina Valera. No, es una pregunta para que averigüen. ¿Pero por qué Reina Valera? Dame 2 argumentos. Digamos, a veces con otras versiones, pues a mí me parece que a veces como se vuelve demasiado simple y a veces como uno como se salta unos detalles. Algunos versículos sí son más fáciles de entender con otras versiones, pero pues al menos yo prefiero leerla y siempre la he leído En Reina Valera, muy bien. Toda tu vida. ¿Cuántos años tienes? 13 añitos, mira. ¿Y Reina Valera cuántos años tiene? Todos los años, ¿no? Valera del 60. O sea, se escribió en 1900, 1800, 1860. Ok. ¿Alguien difiere? ¿Alguien difiere? No, dice el hermano. ¿Por qué, hermano? Dame 2 argumentos. Porque he aprendido que la Reina Valera es la más apegado al texto griego Textus Receptus y es el texto más confiable para las traducciones posteriores que se hicieron. Tiene la versión King James y todo eso. Y si te digo que encontraron más Textus Receptuses posterior, entonces ¿lo posterior sería mejor? Te doy una gaseosa, hermano, te doy una soda. Ok, eso vamos a ver, ok. Son cosas muy prácticas, ok. Son cosas muy prácticas. A veces satanizamos. Me han satanizado por usar la Reina Valera del 60. Porque es difícil. No acá no, por favor. No levanten el rostro y digan, seré yo maestro. No. Ok, ¿por qué? Porque realmente, chicos, nosotros que hablamos español, vamos a la Reina Valera del 60 y nos sentimos como en el pasado, ¿no? Vosotros estaréis cada vez que miréis y entendéis y oiréis, ¿sí? Seréis verdaderamente libres, ¿no? Entonces es como... oh, y hay palabras en español que ya no usamos y todo, pero vamos a ver. Hay un texto bíblico que todas terminan desde que comienza hasta que termina, oiréis. Uh-huh. Sí, entonces esos detalles los vamos a ver. Si nosotros usamos Reina Valera del 60. ¿Por qué? Porque la mayoría usa el 60. Pero si se dan cuenta en las predicaciones, nuestro pastor u otros hermanos utilizan otras versiones. Hermano, ¿es pecado? No, no es para empezar te digo, no es pecado. Pero el pecado es que no leas tu Biblia, eso sí es pecado. Eso sí es pecado, ¿ya? Así que lee tu Biblia para que no rechaces la palabra de Dios para ti, ¿ok? Ok, chicos, si no hay más preguntas, vamos a terminar. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Ok, vamos a terminar. Nos levantamos, nos ponemos de pie y vamos a orar.